Buen día. En este video les vamos a hablar sobre el cerebro en desarrollo. El equipo está conformado por Delaira Rodríguez, Valeria Mezquita, Gabriela Rodríguez, Alfredo Tovar y Esmeralda Aro. Como primer tema les voy a hablar sobre la estructura del cerebro humano o desarrollo de la corteza cerebral. La corteza, aunque es una capa delgada de tejido neuronal, es responsable de una asombrosa gama de comportamientos y capacidades cognitivas que nos hacen únicos como especies. Esta tiene un grosor de apenas 2 a 4 milímetros, pero retiene cerca de 16.000 millones de neuronas, las cuales procesan y generan las funciones más sofisticadas del cerebro, y están organizadas en 6 capas horizontales y numerosas columnas corticales verticales. Cada capa y columna contiene diferentes tipos de neuronas y conexiones que permiten la integración de información a múltiples niveles. La corteza se divide en 4 lóbulos principales. El primer lóbulo es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga de los movimientos, inteligencia, razonamiento, resolución de problemas, conducta, memoria y personalidad. El lóbulo temporal es el que se encarga del habla, conducta, memoria, oído, visión y las emociones. El lóbulo parietal también se encarga, al igual que el lóbulo frontal, de la inteligencia, el razonamiento, distinguir entre izquierda y derecha, el lenguaje, la sensación y la lectura. Y por último, tenemos el lóbulo occipital, que es el que se encarga únicamente de nuestra visión. Como pudimos observar, estos 4 lóbulos están encargados de hacer que distintas funciones se desempeñen correctamente entre sí. Enseguida les voy a hablar sobre la localización de las funciones y los pilares del cerebro. El cerebro está organizado de forma que distintas funciones se localizan en áreas específicas. La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos principales y más de 40 subregiones, mientras que las regiones subcorticales también participan en funciones específicas, como el movimiento, que está controlado por la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. Emociones, que están regidas por el sistema límbico, que incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. La cognición social, que implica a la amígdala, la corteza temporal y sus conexiones con otras regiones cerebrales. El lenguaje, principalmente en el hemisferio izquierdo, en diestros con las áreas de bronca, producción, y Wernicke, comprensión, además de regiones auditivas y visuales cuando se lee. La memoria de trabajo se relaciona con la corteza prefrontal, mientras que la memoria a largo plazo depende del hipocampo. La planificación, asociada con los lóbulos frontales, especialmente la corteza prefrontal. Y la atención, comprende varios tipos: selectiva, sostenida, dividida, cada uno asociado a distintas regiones cerebrales. Por otro lado, en los pilares del cerebro, sabemos que el cerebro contiene alrededor de 100 billones de neuronas, cada una con 4 partes: dendritas, que reciben señales; cuerpo celular, que integra la información; axón, que transmite impulsos eléctricos; y terminales axónicos, que envían señales a otras neuronas mediante neurotransmisores. Nuestro cerebro funciona gracias a que unas células llamadas neuronas se comunican entre sí. Una señal eléctrica viaja por la neurona llegando a una parte llamada botón sináptico. Así se liberan unas sustancias especiales llamadas neurotransmisores que saltan a la siguiente neurona y la activan, o no, dependiendo del tipo de neurotransmisor. Los tipos de neurotransmisores son varios, cada uno con su función, pero los más comunes son el glutamato, que activa otras neuronas, y el GABA, que calma las neuronas. Otros neurotransmisores importantes son la acetilcolina, que ayuda a prestar atención y a mover los músculos. Otra es la dopamina, que se encarga del movimiento y la motivación.
La noradrenalina se activa cuando estamos en peligro o estresados y la serotonina regula el sueño, la temperatura, el dolor y el estado de ánimo. Las neuronas están conectadas por caminos. Uno de los más importantes es el sistema mesolímbico, que conecta partes profundas del cerebro con la corteza cerebral, que es como la parte pensante del cerebro. Dentro de este sistema hay dos caminos clave. Uno es el camino de la dopamina, también llamado camino del deseo. Este se activa cuando algo nos gusta o motiva. Este camino nos ayuda a actuar para obtener beneficios, pero si se desequilibra puede generar adicciones. Otro es el camino de la serotonina o camino del bienestar. Ayuda a mantener el equilibrio emocional, la memoria y nuestras actividades diarias. Cuando este no funciona bien, puede causar ansiedad, depresión o pensamientos obsesivos. Desde bebés, los niños muestran diferencias en su temperamento. Algunos son tranquilos y otros son más inquietos. Esto depende de varios factores. Uno de estos factores son los genes. Hay genes que influyen en cómo funciona el cerebro, como el gen DRD4, que este afecta cómo se relaciona un niño con sus cuidadores. Otro factor es el ambiente. Si una mamá tiene mucho estrés o mala alimentación durante el embarazo, eso puede afectar el desarrollo cerebral del bebé. Y algo importante que debe mencionarse es que no solo los genes importan, también influye el entorno en el que vive el niño. Por eso, cada niño es único y necesita apoyo según sus necesidades. Por esto los científicos estudian el cerebro de los niños. Hoy en día hay herramientas modernas que permiten ver cómo funciona el cerebro sin tener que operar ni causar dolor. Las tres principales herramientas son las potenciales y relacionadas con eventos, o PRE. Se colocan sensores en la cabeza para medir la actividad eléctrica del cerebro cuando el niño ve, escucha o siente algo, siendo rápida y útil. Otra herramienta es imagen por resonancia magnética. Otra herramienta es el infrarrojo cercano. En esto se coloca un gorro con luces en la cabeza del niño, mide los cambios en la oxigenación del cerebro y se puede usar mientras el niño está despierto y jugando. Estas herramientas también se pueden utilizar en medicina, pero tienen diferencias, ya que en medicina se analiza a una persona específica, y llegando a la investigación se juntan los datos de muchos niños para entender cómo funciona el cerebro en general. Hola compañeros, buenos días. A mí me tocó abarcar el tema de antes de nacer, donde el cerebro comienza a formarse desde la tercera semana de gestación. Se desarrollan regiones principales, las neuronas se multiplican y conectan mediante la sinapsis. Se forma el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, las cuales controlan las funciones básicas y preparan la corteza cerebral para el aprendizaje. También me tocó abarcar los periodos sensibles, los cuales después de nacer el cerebro sigue madurando. También las conexiones neuronales se fortalecen con la estimulación, se desarrollan habilidades como el lenguaje y la emoción, y la plasticidad cerebral permite aprender con rapidez. Esta etapa es clave para el desarrollo integral del cerebro. Desde antes de nacer, nuestro cerebro ya tiene su estructura básica formada, con casi todas las neuronas que vamos a tener en la vida. Pero el desarrollo no termina ahí. Después del nacimiento, las experiencias empiezan a moldear nuestras conexiones cerebrales. Durante el primer año se forman muchas más sinapsis de las que necesitarán. Y poco a poco el cerebro poda las que no se usan, quedándose con las más útiles. Esta capacidad se adapta en parte de lo que se llama plasticidad cerebral. También es clave la mielina, una sustancia que recubre los axones y ayuda a que los impulsos nerviosos viajen más rápido
y sin interferencias. La mielinización empieza antes de nacer y sigue durante la infancia y la adolescencia, incluyendo directamente en funciones como la memoria y la planificación. Una buena nutrición, sobre todo en proteínas y vitamina B12, es fundamental para este proceso. Si hay carencias, puede afectar no solo el desarrollo cognitivo, sino también su interacción con el entorno, lo que puede dificultar aún más su desarrollo. Y pues en resumen, el cerebro necesita tanto estructura como experiencias y una buena nutrición para poder desarrollarse bien. Dentro del tema de localización y lateralización, vamos a encontrar primeramente su concepto. Se comprende por localización a la determinación de las áreas de la corteza que intervienen en la ejecución de ciertas funciones. Por otro lado, la lateralización es la encargada de establecer qué funciones son más propias del hemisferio izquierdo o derecho del cerebro. Se cree que los niños recién nacidos, su actividad de la corteza cerebral está menos localizada que a diferencia de los demás niños y adultos. Es decir, que estos pequeños, con el paso del tiempo, al adquirir ciertas experiencias y al simple hecho de madurar, las distintas partes de la corteza se van especializándose y de esta manera formarán circuitos destinados para llevar a cabo funciones específicas, en ciertos casos en uno u otro de los dos hemisferios. Otro dato importante que es, durante este largo periodo de especialización y lateralización, la corteza sigue siendo un órgano sumamente adaptable. Y con el paso del tiempo se van a adquirir trastornos capaces de rescatar las funciones de peligro, colocándola en el hemisferio opuesto al que es normalmente sede de esa función. Si se produce daño en la misma área de ambos lados del cerebro, la capacidad de recuperación disminuye drásticamente o, por otra parte, se puede perder por completo. Dentro de las funciones del hemisferio derecho vamos a encontrar la imaginación, las emociones y la intuición. Por otra parte, las funciones del hemisferio izquierdo serían la escritura, las matemáticas y el habla. Y la clasificación de la lateralidad serían diestro, zurdo, ambidextrismo, así como lateralidad cruzada, lateralidad sin definir y la zurdería contraída. Las fases de la lateralidad son identificación, alternancia y automatización. Después tenemos el tema de las redes y los estados de reposo, en donde se nos explica que los estados de reposo son importantes en el desarrollo infantil temprano, ya que están potencialmente vinculados con el desarrollo de las estructuras del cerebro, así como la capacidad de recuperación después de haber sufrido daños. Esto se puede comprobar con una serie de estudios, en este caso de imagen, como es la resonancia magnética funcional. Por otra parte, también otro estudio sería la electroencefalografía. También se menciona que la organización de las redes cerebrales de los niños es más flexible y plástica para reaccionar mejor a los nuevos datos sensoriales o a los nuevos contextos ambientales que a las de un adulto. Después tenemos el siguiente tema que lleva por nombre el cerebro social. Se llama así cerebro social ya que la interacción humana es guiada por objetos y convicciones, no solo por leyes físicas. El prestar atención a otras personas, así como el interactuar con ellas, requiere la puesta en práctica de distintas capacidades y sistemas del cerebro. Este tema del cerebro social es una actividad más importante ya que se pone en práctica desde las edades más tempranas de la vida. En este caso, los recién nacidos se menciona que son atraídos por las caras y las voces de las personas que están cerca de estos o con los que conviven más, en este caso su mamá o su papá, ya que se menciona que tienen una fuerte tendencia innata a interactuar con las otras personas de quienes dependen en cuanto se refiere al cuidado
o al aprendizaje. Por otra parte, al convivir con ciertas personas, los recién nacidos se orientan con ellas, así como disfrutan de ellas más que con otros tipos de estímulos visuales o auditivos. Continuamos con el siguiente tema, que lleva por nombre objetos de atención. Una característica muy importante de este tema es que los recién nacidos han demostrado cierto tipo de atención, ya que esta es atraída por los objetos sobresalientes, en este caso los rostros, en donde se menciona también que estos comportamientos tempranos relativos a la orientación son reemplazados gradualmente por una atención más controlada, esencial para aprender algo de esos estímulos. Las regiones prefrontal y parietal del cerebro interactúan con otras redes para facilitar su especialización, así como su afinación para que cada vez sea mayor respecto a los estímulos ambientales. Otro dato importante de este tema es que se menciona que la buena atención a diferentes capacidades, estos niños pueden realizar actividades de mejoría en el preescolar, ya que tienen mejora en sus operaciones aritméticas, así como la alfabetización, permitiendo predecir cuáles serán los resultados al llegar a la escuela, así como cuando les toque modular la memoria del trabajo, ya que se dice que es un factor clave para el éxito escolar. Hola, muy buen día. El día de hoy yo les presentaré desde el tema del desarrollo del sistema visual hasta la alimentación y la nutrición en el desarrollo cerebral. Comenzamos. Bueno, comenzamos con una breve introducción, entendiendo que los bebés usan los ojos para explorar el mundo desde el momento en que nacen, incluso antes de ser capaces de usar las manos o las piernas para agarrar cosas o gatear. Y a pesar de esto, la vista es uno de los sentidos menos desarrollados al nacer. Algunos de los estímulos que el sistema visual necesita se producen cuando los bebés están todavía dentro del vientre materno. Las células del camino visual generan su propia activación espontánea como preparación para los estímulos que llegarán desde el mundo exterior después del nacimiento. Bueno, continuamos con el tema de la adquisición del lenguaje en el niño monolingüe y bilingüe. Adquirir y utilizar el primer idioma es un logro complejo pero sorprendentemente rápido que, no obstante la aparente ausencia del esfuerzo, es resultado de una intrínseca variedad de procesos perceptivos y cognitivos. Un elevado porcentaje de los bebés de todo el mundo se encuentran expuestos desde el nacimiento a más de un idioma en su ambiente familiar. El bilingüismo temprano tiene efectos a largo plazo en las estructuras cerebrales subyacentes dedicadas al lenguaje y tal vez igualmente en otras habilidades cognitivas. El siguiente tema es la importancia del sueño para el aprendizaje. Se solía pensar que el sueño era un momento en el que el cerebro se tomaba un descanso, dejando de lado las funciones vitales como la respiración, pero en realidad algunas partes de nuestro cerebro son más activas durante el sueño que cuando estamos despiertos. Entre la infancia y la edad adulta pasamos más de una tercera parte de nuestra vida durmiendo, mientras que el cuerpo repone energía y el cerebro reprocesa las experiencias acumuladas durante las horas de la vigilia. Podemos considerar que el sueño no simplemente como un periodo de descanso, sino también como un proceso cognitivo en el cual las actividades de ciertas regiones cerebrales desempeñan un papel decisivo en el aprendizaje y la memoria a largo plazo de la vida. Por último, entramos con el tema de la alimentación y la nutrición en el desarrollo cerebral. Todos los nutrientes necesarios para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro del feto durante el embarazo provienen de la ingesta de alimentos por parte de la madre, a través de su torrente sanguíneo y la placenta al torrente sanguíneo del feto. Después del nacimiento, los nutrientes provienen de la leche materna, si esta amamanta, o de una fórmula para bebés, además de los suplementos alimenticios que se introducen en la dieta del neonato. Agradecemos mucho su atención. Este es el final del video. Sabemos que esto fue solamente una pequeña parte de todo el contenido, pero creemos que es lo más importante en respecto a los temas. Muchas gracias y agradecemos que vean este video. Buen día.